A los 75 años de la CIP, Jorge llega con una provocación. ¿Cómo evitar ser dinosaurios? Exacto. Veo algunos por aquí. Y tú decías, si quieren ver dinosaurios, lo que hay que hacer es prender la tele y ver un noticiero de televisión. Yo creo que sí, yo creo que con eso voy a empezar. Me toca muchas veces ir a hablar a escuelas y a universidades y lo primero que les digo es, me paro, más o menos así, y les digo, véanme, porque lo que están viendo es un dinosaurio, ¿no? Y de eso se trata. Y adelante, por favor. ¿Empezamos? Empezamos Bueno, en caliente. Pues sí, véanme bien porque soy un dinosaurio. Y lo que le pido a la gente todos los días es algo de dinosaurios, que es, imagínense, pedirle a alguien que prenda el televisor a una hora específica, pero si es un minuto antes o si es... Se está yendo el micrófono, ¿verdad? Si no, luego me prestan este. Me voy a quedar con esto un ratito y si no, tomo este. Si le pido a la gente que me vea un minuto antes o 31 minutos después, no estoy ahí. Esa es precisamente la definición de ser un dinosaurio. Y en esta época no se puede ser un dinosaurio. Otra de las... Déjame usar esto. Otra de los subtítulos que podía usar para esta conversación es cómo sobrevivir también en los tiempos de Trump y de Maduro y que te sigan creyendo. Y me parece que es muy importante que tratemos de entender tres cosas y eso es lo que quiero hablar con ustedes. Tienen la mala suerte de que yo estoy en medio de esta conferencia y su hora de lunch. Así que lo que voy a tratar de hacer es ir rápidamente con algunas de las principales ideas que tenía pensado para esta tarde. Y quería hablarles de tres palabrotas, de tres grandes ideas con las que tenemos que enfrentarnos los periodistas todo el tiempo. La primera tiene que ver con la verdad, la segunda palabra tiene que ver con el poder y la tercera tiene que ver con la tecnología. Y todo esto influye para que seamos o dejemos de ser dinosaurios. Podemos ser dinosaurios en peligro de extinción y desaparecer, antes hubiera dicho en años, pero ahora fácilmente en meses. Y lo importante es cómo mantener nuestra relevancia y nuestra importancia en las sociedades donde estamos. Así que déjame comenzar con la idea de verdad. Nuestro trabajo es relativamente sencillo. Si dos de ustedes o dos de nosotros tuviéramos que ir a cubrir un huracán o cubrir un acto terrorista o un accidente de aviación, creo que dos periodistas más o menos respetables, dos periodistas más o menos eficientes podrían cubrir las cosas más o menos bien. Nuestra responsabilidad para cubrir la verdad es sencillamente reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Eso es todo, reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y eso es lo que nos enseñan en las escuelas de periodismo. Si algo es rojo, decimos que es rojo. Si 17 personas murieron, decimos 17. Y eso es todo. Es al final de cuentas, para lo único que servimos los periodistas, en un principio, es para reportar las cosas como son. Es una simple cuestión de credibilidad. Lo más importante, lo único que tenemos los periodistas es que nos crean. Y si lo que ustedes reportan la gente no lo cree, si lo que yo digo la gente no lo cree, no servimos para absolutamente nada. Así que lo primero es una cuestión sencillamente de cómo contar la verdad. No sé si han tenido la oportunidad de ir a una mañanera. La mañanera son las conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Ustedes pueden decir lo que quieran del nuevo gobierno mexicano y podemos llegar a muchas críticas, pero el acceso a un presidente todos los días en la mañana es inusitado. Yo tengo 61 años, nunca en mi carrera como periodista había tenido la oportunidad de poderme acercar a un presidente y preguntarle lo que se me pegara la gana. Y eso es exactamente lo que hice. Hace unos meses me fui a la mañanera, me levanté muy temprano, había que estar ahí antes de las 7 de la mañana, me puse en la primera fila, levanté la mano y me dejaron preguntar. Y lo único que hice fue preguntarle a López Obrador sobre datos de su propio gobierno. Cuando le empecé a decir que en el año 2019 podría convertirse en el año más violento en la historia moderna de México, me dijo que él tenía otros datos, otra información. El problema era que los datos que yo le estaba dando eran de él. Y lo que tenemos los periodistas es basarnos sencillamente en cosas muy sencillas, en datos,
en hechos y en declaraciones. Y efectivamente, el 2019 puede convertirse en el año más violento en la historia moderna de México. La idea de la Guardia Nacional, que ha sido la contrapropuesta para tratar de reducir la criminalidad en México, no ha funcionado, y de hecho la Guardia Nacional en estos momentos se está utilizando particularmente para que México se convierta en el muro fronterizo de Donald Trump. México es el muro, eso es lo que está ocurriendo exactamente en estos momentos. Pero la Guardia Nacional, que supuestamente iba a reducir el crimen, no ha funcionado, y regreso al tema de los datos, de contar la verdad. No hay nada que más le cueste trabajo a los presidentes y a los líderes que les digamos exactamente cuál es la verdad, con hechos y con datos. Ante eso no se pueden doblar. Así que esto es lo primero que quería comentarles a ustedes. Esto no es nada controversial, tenemos que contar la verdad, decir la verdad, y eso es todo. El segundo punto es un poco más complicado, y es la idea de cómo nos relacionamos con el poder. Nuestra principal responsabilidad social como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo. Los ingenieros hacen construcciones, los médicos salvan vidas, los bomberos apagan fuegos. Nuestro trabajo es cuestionar a los que tienen el poder. Para eso servimos. Somos contrapoder, y si no es contrapoder, no es periodismo. Sencillamente no es periodismo. En las escuelas de periodismo en toda América Latina y en todo el mundo, nos han inculcado durante muchísimo tiempo la idea de que debemos ser neutrales. Y la neutralidad no es necesariamente una de nuestras mejores características. Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto, Premio Nobel de la Paz, a quien perdimos hace poco, decía que la neutralidad suele ayudar al opresor, pero nunca a la víctima. Y en el caso del periodismo, hay veces en que debemos tomar partido, porque ese es precisamente nuestro trabajo. Como contrapoder debemos tomar partido. ¿Y cuándo tomamos partido? Bueno, debemos tomar partido en casos de discriminación, en casos de racismo, en casos de corrupción, en casos de mentiras públicas, en violación a los derechos humanos y en casos de dictaduras. Son estos 6 áreas en las que debemos tomar partido, y si no tomamos partido, sencillamente no estamos haciendo nuestro trabajo. Es muy sencillo. Muchas veces creamos estas equivalencias falsas en las que creemos que con dar los 2 puntos de vista estamos cumpliendo, y nuestro trabajo no es así. Esta es una idea que a lo largo de los años he ido aprendiendo, pero que me quedó con absoluta claridad después de que un candidato llamado Donald Trump, en junio del 2015, nos llamó a los inmigrantes mexicanos, y yo soy un inmigrante mexicano, nos llamó criminales y violadores. Y lo que ocurrió fue muy sencillo. Cuando él dice esto y lanza su candidatura a la presidencia, yo sabía que estaba mintiendo, y es en ese momento cuando nuestra labor, creo, pasa de ser de reportar nada más a confrontar. Y es esa nuestra principal función social, yo creo. Si nosotros no hacemos esas preguntas, nadie más las va a hacer, y si no confrontamos a los que tienen el poder, no estamos haciendo periodismo. Así que hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho, le envié una carta a Donald Trump, yo creo que algunos de ustedes ya se saben la historia, una carta manuscrita, la última que he hecho, y le dije: señor Trump, quiero hablar con usted, hay muchas cosas que tengo que preguntarle, y cometí el error de ponerle mi teléfono celular. Al día siguiente, chequé, el sobre de FedEx efectivamente había llegado a ese edificio dorado en Nueva York, y de pronto empiezo a recibir en mi teléfono celular no decenas, sino cientos y cientos de llamadas y de textos, hasta que uno de los productores de Univisión llega a mi oficina y me dice: Jorge, Trump acaba de publicar tu teléfono en Instagram. Y efectivamente todos me llamaron, pude cambiar el teléfono y tengo un teléfono que me gusta más ahora. Pero a partir de entonces yo sabía que tenía que confrontar a Donald Trump de alguna forma. Y eso es lo que hice. No sé, ¿algunos de ustedes ha ido a Dubuque, Iowa? Que bueno, no vayan, no hay nada que hacer. Pero lo que hicimos es que busqué en los siguientes 2 meses dónde iba a estar Donald Trump,
Si yo iba a buscar a Donald Trump a Nueva York o a Los Ángeles o a Chicago, seguramente habría decenas o cientos de periodistas como aquí. Pero si vas a Dubuque, Iowa, lo más probable es que muy pocos periodistas iban a estar siguiendo a Donald Trump, y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Me fui a Dubuque, Iowa, y me registré, me senté en la parte de hasta adelante, y de pronto tuve la oportunidad de confrontar a Donald Trump. Y me dicen, no, es que tú planeaste esa participación en la conferencia de prensa. Totalmente. La televisión no pasa, ¿no? El periodismo no pasa nada más porque sí. Para enfrentar a alguien había que llevar 3 cámaras, había que tener micrófonos, había que estudiar cómo hablaba Donald Trump. Donald Trump, tú empiezas a hablar e inmediatamente te dice excuse me, y no te deja terminar. Y yo quería hacer las preguntas con Donald Trump parado. Esa es una cuestión de lenguaje corporal, es una cuestión de autoridad. Y el hecho de que yo tuviera un micrófono puesto como ahora significaba que a la hora de editar mi voz se iba a escuchar exactamente al mismo nivel de la de Donald Trump. Ustedes han visto ese video un montón de veces. Para los que no, se los voy a poner 2 minutos, y a lo mejor si me dejan el micrófono abierto, if you can keep the mic open so I can describe what we're seeing. Ok, gracias. Aquí estaba esperando a Donald Trump. Mr. Trump, I have a question about immigration. Who's next? Yeah, please. Your immigration plan is Excuse full me, of sit down. empty You y want- decidí sit down. continuar haciendo las Sit down. preguntas. No, I'm a Sit reporter, down. as an immigrant and as a Go U.S. ahead. citizen. I have the right to ask the question, No, you and don't. this is the question. You haven't been called. No, I have the right to ask the question. Go back to and this Univision. No, this is the question. Go ahead. You cannot deport 11 million. Go ahead. You cannot deport Vean 11 cómo me million envía un people. beso ahorita, que es You para llamar al cannot build a guardaespaldas. 1900-mile wall. You cannot deny citizenship to children in this Sit country. down, And with please. those ideas, You I'm weren't no, no, no. called. I'm a reporter, and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. Please You don't cannot touch disrupt. me. You're being disruptive. I have the right to ask a question. Yes, in order, in I terms, have the right to ask a question. I have the right to ask a Where? question. Let me see it. It's over there. So they're coming out, stay out. You just gotta wait your turn. Vean lo que pasa afuera. Very rude. It's not about you. It's not about Get out of my country. Get out. This It's is not my, about you. I'm a U.S. citizen too. Well, whatever. No, Univision. No, it's not about you. It's not about you. It's about the United States. No, it is. It is about the United States. Así que eso es lo que ocurrió ahí con Donald Trump. Hay varias cosas interesantes. No nada más They're el bringing beso que me. drugs, They're bringing crime. Sí. They're rapists. You can Donald stop J. that Trump one now. is calling for a total and complete. Ok, gracias. Enviándole un beso llama a su guardaespaldas. Curiosamente, la única vez que me habían impedido hacer una pregunta a un líder fue con Fidel Castro anteriormente, con un guardaespaldas. Y Donald Trump estaba haciendo exactamente lo mismo. Y la idea es, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué gané yo ahí con eso? La historia que no se conoce es que después de esto, su secretaria de prensa me fue a buscar en la parte de atrás y pude regresar y hablar efectivamente con Donald Trump, y durante 7 minutos tuvimos un intercambio de preguntas sobre migración y sobre lo que él quería hacer. Pero este Donald Trump con expresiones racistas, cuando él dice go back to Univision, en realidad lo que está diciendo es lárgate a México, regrésate a México. Ese es el mismo Donald Trump que conocimos desde un principio, y que, claro, cuando alguien en un medio de comunicación como nosotros lo denuncia, al principio muchos en la prensa estadounidense decían, no, pero es que no importa, tú no entiendes a Donald Trump, él es así, no pasa nada. Bueno, este tipo autoritario, este tipo con expresiones racistas, es exactamente el mismo presidente de los Estados Unidos que tenemos ahora. Pero en un principio no nos hacían caso porque éramos quizás de la prensa hispana, o porque sencillamente creían que éramos demasiado sensibles a ciertos temas. Pero lo importante era demostrar las características de Donald Trump, pero como periodistas, yo creo, no tenemos más remedio que enfrentarlo. Y eso es exactamente lo que ocurrió, y ahora estamos pagando las consecuencias de habernos creído o de no habernos creído antes. Podrían decir, bueno, Ramos, lo que pasa es que tú eres anti-Trump, o tú estás en contra del Partido Republicano. Bueno, no, hicimos exactamente lo mismo con Barack Obama. Antes de que Barack Obama dejara la presidencia, hicimos el mismo tipo de denuncias. Barack Obama, muchos consideran que es un gran presidente,
y para los Dreamers, por ejemplo, cerca de 1 millón de Dreamers, realmente fue un gran presidente. Pero hay que recordar también que Barack Obama deportó a más de 3 millones de inmigrantes indocumentados. Y cuando muchos le decíamos que era el deportador en jefe, no le gustaba. Así que creo que nuestro trabajo es ser contrapoder siempre. Y si estamos siempre del otro lado del poder, creo que estamos bien. Esto mismo me ocurrió hace poco con el dictador de Venezuela, con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro estaba pasando un momento sumamente difícil. Él le había dado un par de entrevistas antes, incluyendo a Jordi Évole, el español, hicimos lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho. Levantamos el teléfono, llamamos a Venezuela, pedimos una entrevista con Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, y sorprendentemente nos dijeron, sí, vénganse a Venezuela. Nos enviaron unos papeles, que ni siquiera son visas, nos enviaron unos papeles para poder entrar a Venezuela. Pasamos migración y después de 2 días de espera, efectivamente entramos al Palacio de Miraflores. ¿Qué esperaba Nicolás Maduro que yo hiciera? O sea, ¿qué tipo de pregunta esperaba Nicolás Maduro que yo fuera a hacer? Que le iba a preguntar sobre, señor Maduro, ¿cómo está la economía? ¿O cómo le está yendo? ¿O cuál es el clima? No, o sea, nuestra función como periodistas, y esto no es algo nuevo, lo he dicho durante años, sencillamente o no hicieron su tarea o creían ilusamente, tontamente, estúpidamente, que nos podían comer el coco y que nos íbamos a sentar y que nos iba a impresionar el Palacio de Miraflores y que no íbamos a cuestionarlo. Nunca me había ocurrido que después de una entrevista, ahí mismo nos confiscaran el equipo porque no les gustó la entrevista. Seguramente todos ustedes tienen entrevistas que han hecho en donde el entrevistado no le gusta y las cosas no acaban bien y no se saludan y nunca más se vuelven a ver. Pero cuando se trata de líderes o de dictadores o de presidentes latinoamericanos, yo generalmente llego con 2 ideas en la cabeza. La primera es que quiero pensar que si yo no hago esa pregunta, nadie más después va a venir a hacerlo. Si llegamos con esa actitud, es una entrevista distinta. Y la segunda es que asumo que nunca más voy a volver a hablar con esa persona. Yo asumo que nunca más volveré a hablar con Donald Trump, asumo que nunca más volveré a hablar con Nicolás Maduro. Así que llegamos al Palacio de Miraflores, no los voy a torturar con los 17 minutos de entrevista, tengo 2 minutos de entrevista y luego les cuento lo que ocurrió. Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos, usted es un dictador. ¿Tú reconoces qué es esto? Claro, por supuesto, La Constitución. Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo. Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, nombre sencillo. Soy popular, he sido electo y reelecto presidente. Así que bueno, ya te corresponde a ti como me quieras llamar. Pero te estoy recibiendo en el Palacio Presidencial de Miraflores, donde legítimamente llegué por el voto popular. Nosotros todo lo que hemos obtenido, Jorge, todo ha sido por el voto popular. Somos una fuerza, somos de verdad. Quizás en las televisoras a las que tú trabajas nos presenten como una minoría acorralada, pero somos una fuerza de verdad en la profundidad del pueblo venezolano. Pero 52 países no lo consideran a usted el presidente legítimo. Me estás hablando del país primero, ¿cómo me vas a llamar? Ahora, la oposición tampoco lo considera presidente legítimo, lo considera un usurpador. Aquí estamos hablando de la crisis que está viviendo su país, señor Maduro. Bueno, no me va a decir que eso no es cierto, que hay un gente comiendo de la basura, me tocó verlo. Yo lo vi en Nueva York y lo vi en Miami. Yo lo acabo de ver ayer. ¿Y tú lo sacas en Nueva York y en Miami? Lo acabo de ver hace solo unos días. Lo que yo te digo, en Venezuela somos 30 millones de venezolanos. Y todas las cifras de protección social, igualdad social, seguridad social que hay sobre el sistema venezolano a nivel internacional reconocido, es que bueno, tenemos un nivel altísimo de inversión. Su revolución ha fracasado terriblemente. Bueno, esa es tu visión de derechas de Estados Unidos porque no vives en Venezuela y no sabes el nivel de protección y seguridad social que tiene el pueblo para vivienda, para pensiones, para empleo, para ingresos, educación pública, gratuita, de calidad, al 80% de los venezolanos. Pero, a ver, un médico de familia. ¿Le puedo enseñar tenemos el video 3 médicos de familia. Déjame enseñarle el video de lo que yo vi ayer. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste?
Te agradezco todo. Hasta luego. Gente, No tiene ningún sentido esta entrevista ni para ti. bueno, la actitud es... Quisiera regresar a esa palabrota con el poder. ¿Cómo nos relacionamos con el poder? Y esto es sumamente importante porque podemos tirarnos el cuento de que solo estamos para reportar la verdad, cosa que es cierto, y esa es la principal función, la principal función que tenemos profesional. Y a veces creemos que solo con reportar la verdad ya con eso estamos cumpliendo, y creo que nos equivocamos. Nos equivocamos cuando no nos damos cuenta que nuestra principal función realmente es confrontar a los que tienen el poder. Y en la entrevista con Maduro o en la entrevista con Trump o el intercambio con Trump o con cualquier otro debe ser exactamente igual. Para eso sirve el periodismo, para enfrentar a los que tienen el poder. La historia al final de la entrevista con Nicolás Maduro es que lo que ustedes vieron no es lo que nosotros grabamos. Terminó la entrevista, teníamos 3 cámaras, pero al mismo tiempo el gobierno de Venezuela estaba grabando esa entrevista con sus propias cámaras y estaban switchando en vivo. Esto que vieron no es lo que nosotros grabamos, sino es lo que grabó el gobierno de Venezuela. Lo que ocurrió después ha salido por todos lados, nos confiscaron todo el equipo, nos quitaron las tarjetas de video donde habíamos grabado esa entrevista y luego nos detuvieron por cerca de 2 horas y nos deportaron de Venezuela. Nunca antes me habían deportado de un país por hacer una entrevista. Me había tocado muchas veces que la entrevista no les había gustado, pero nunca que me deportaran por eso. Al final, alguien en Venezuela, parte de la gente que tenía acceso a ese video, nos lo hizo llegar. Obviamente fue una filtración, pero lo que ustedes están viendo es precisamente el trabajo de técnicos venezolanos durante la entrevista y que ellos finalmente decidieron traicionar a sus propios jefes. Aquí lo importante no es eso, sino nuestra actitud frente al poder. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene un estilo distinto para entrevistar. En mi caso, creo que desde la primera pregunta hay que sentar el patrón y el ritmo de la entrevista. Y en este caso había que, al igual que con Donald Trump, que con Nicolás Maduro, que con Daniel Ortega o que con el dictador cubano, con quien sea, lo que nos corresponde es enfrentar a los que tienen el poder. Déjenme terminar con el tercer elemento que tiene que ver con la tecnología. Hemos hablado de verdad, hemos hablado de poder, y lo tercero, para no convertirse en un dinosaurio, es sencillamente utilizar la tecnología lo antes posible. Cuando yo comencé en esta carrera, aquí en los Estados Unidos, todo el mundo quería ser un anchor. Un anchor es un conductor o un presentador. Bueno, creo que ahora el gran mensaje para todos los jóvenes que están en esta carrera es, por favor, do not be an anchor. Haz cualquier cosa en la vida, pero si quieres ser periodista, no puedes ser un anchor. Sé un surfista, pero no seas un anchor. El anchor era la idea que viene mucho del papel que tuvo Walter Cronkite aquí en los Estados Unidos y donde el anchor o el conductor o el presentador del noticiero era esa roca sólida a través de la cual todo ocurría. Bueno, si hacemos eso, vamos a desaparecer y nos vamos a convertir en estos momentos en dinosaurios. Yo no puedo competir, ni pretendo competir en contra de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram. Lo que sí quiero hacer es utilizar toda esta tecnología para que me ayuden a mí. Les voy a poner el dilema que tenemos todos los días en el noticiero Univisión. En el noticiero, en días buenos y malos, podemos tener entre 1 millón y 2 millones de personas que nos están viendo en el noticiero, todas las noches a las 6:30. Pero la pregunta es, si algo ocurriera en este momento aquí, ¿qué debo hacer? ¿Me debo esperar a que sean las 6:30 de la tarde para que dé la noticia o en este momento saco mi teléfono y lo comunicamos a través de Twitter, de Instagram o de Facebook? Si junto los seguidores o los likes o todo eso, serían cerca de 5 o 6 millones de personas a los que podría en este instante llegar.
Si yo me espero al noticiero, es posible que haya más audiencia, pero yo no puedo esperarme a lo que es noticia, a que se transmite exclusivamente hasta las 6:30 de la tarde. Así que ese es el verdadero dilema que tenemos ahora. El otro dilema, y lo he conversado con varios de ustedes hoy aquí, es que no sabemos monetizar todavía nuestra presencia en las redes sociales. Estamos haciendo un experimento con Facebook Watch, que nos ha funcionado muy bien. Además de mi trabajo en el noticiero y en Al Punto, una vez a la semana estoy haciendo un reportaje junto con un grupo, reportajes que van entre 5 y 6 minutos a 12 y 13 minutos, y esto es a través de Facebook Watch. Facebook Watch nos paga y nosotros le estamos produciendo esto para ellos. Y aquí estoy llegando a mis hijos, que ellos no ven el noticiero, y estamos llegando a gente que sencillamente no tiene ni siquiera un televisor. Estamos produciendo, hay muchas veces que llego a grabar, lo estamos haciendo en un formato totalmente vertical, y mucha gente que no va a llegar jamás al noticiero, mucha gente que no tiene ni siquiera acceso a medios de comunicación tradicionales, de pronto lo puede hacer. Y si yo no hago esto, es decir, si no empiezo a diversificarme por la enorme fragmentación que hay en el mercado, voy a desaparecer. Así que, sin tirarles más rollos, son 3 cosas importantes para no ser dinosaurios y para sobrevivir en esta era de Trump y de Maduro. La primera es decir la verdad, la segunda es enfrentar al poder y la tercera, la más divertida, convertirse en surfista. Así que yo sé que están esperando irse a comer. Si tienen algunas preguntas, aquí estoy para responderlas. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Sí, cuéntame. Si no, lo platicamos así, porque si no va a ser... Una pregunta. Cristiana Chamorro, de Nicaragua. Viendo la experiencia que tuviste con Trump y con Maduro, me pregunto si no has intentado venir a desafiar el poder en Nicaragua a partir de 2018, cuando comenzó nuestro proceso de liberación, y si no lo has intentado, pues que hablemos para que vengas. Oye, me encantaría si tú me ayudas, pero llevamos más de un año tratando de conversar con Daniel y Rosario y no quieren hablar con nosotros. Sencillamente no quieren, pero vamos a aprovecharlo, ¿no? ¿Hacemos la invitación desde ahora? Ok, hagamos la invitación. Señor Daniel Ortega, tenemos muchísimo interés en conversar con usted. No debe tener miedo de hablar con nosotros, ¿no? Entonces, estamos listos. Usted nos dice cuándo y dónde y nos vamos a Managua. Listo, perfecto. Ahí estamos. Gracias. Pero, a ver, esto es más allá de la broma y todo. Sí es importante. Lo que yo hice en Venezuela, en Caracas, o lo que pasó en Dubiuca, Iowa, no tiene absolutamente nada que ver con la enorme valentía de los periodistas en lugares como Nicaragua, o en Cuba, o en Venezuela, o en México, que todos los días se juegan la vida. Esos son los verdaderos héroes de nuestra profesión. Acabo de regresar de México ayer. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo en estos momentos. Es peligrosísimo que un reportero local en una pequeña estación de radio o en un sitio de internet dé una comunicación en Sinaloa o en Jalisco o en Durango o en Michoacán. Es peligrosísimo. Y supongo que en Nicaragua son realmente visiones arcaicas, dinosauricas y estúpidas, pero pensar que en estos momentos, solo porque censuran oficialmente a la prensa en Nicaragua, que no nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo. Eso es realmente increíble. Perdón, adelante. Lana Montalbán, de Fuente Latina. Empecé como tú hace más de 30 años como anchor de Telemundo y te pregunto, si es que no decides retirarte en los próximos años, ¿dónde te ves en 5 años, 10 años? ¿Te ves en Univisión o te ves como el conductor de un canal de YouTube o algo así? A ver, no, donde nos vamos a ver todos en 10 años es en las redes sociales. Y si ustedes y nosotros no nos metemos en las redes sociales, vamos a desaparecer. Todavía tenemos una broma en Univisión y en la televisión tradicional. O sea, todavía
la televisión sigue pagando por los salarios de equipos y de ejércitos cada vez más grandes a nivel digital. Pero la única manera de vernos tú y yo dentro de 5 o 10 años es en las redes sociales, porque todo lo demás se está transformando de cosas increíbles. Todavía ejecutivos de la televisión, particularmente en América Latina, siguen en negación. No se dan cuenta de que lo que nos está ocurriendo actualmente a nosotros en la televisión, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, es exactamente el mismo proceso que enfrentaron los periódicos hace una década. Ese proceso de fragmentación y donde todo se está yendo de pantallas grandes a pantallas pequeñas. Y es ahí donde, si tú y yo sobrevivimos en esto, va a ser el único lugar donde nos vamos a poder ver, o uno de los pocos lugares donde nos vamos a poder ver. Jorge, tú que eres un periodista aguerrido y que te la has jugado, ¿qué opinas de la estrategia de la seducción y la inducción al entrevistado para sacar la información y luego poner todo en evidencia? ¿Realmente funciona este método o todo debe ser como tú lo haces, directo, aunque te paren, aunque te frenen? Oriana Fallaci decía que la entrevista es una guerra. Oriana Fallaci, la gran periodista italiana, a quien me encantaba en la primera época y a quien antes de morir tuvo unas declaraciones terribles, fatales. Pero ella decía que la entrevista es una guerra y a veces gana el entrevistador y a veces gana el entrevistado. En mi caso, a ver, acuérdate, trabajo en televisión y trabajo en redes sociales. No tengo tiempo. O sea, a lo mejor alguien para una revista o para un periódico o para un sitio de internet tiene la oportunidad de subirse en un avión con un presidente o con un líder o con un dictador y hablar con él 1 o 2 horas y luego sacar lo más importante. Yo no tengo tiempo para eso. Las entrevistas que me dan a mí son a veces en vivo, 5 minutos o 10 minutos o 15 minutos. Yo no tenía tiempo de llegar con Nicolás Maduro y empezar a suavizarlo. Llegas y le preguntas, además, desde mi punto de vista, es lo que a mí me funciona, pero tenía que llegar y entrar directamente con el punto. Usted es un dictador, usted no es el presidente legítimo, y empezamos a partir de ahí. No me gusta empezar con preguntas abiertas, ni de cómo se siente, ni de qué va a hacer, ni de qué es lo que sigue, pero no sé, a lo mejor tu estilo de entrevistar tiene más sentido o es menos, o te permite sobrevivir. Hay veces en que en ciertos países, si tú empiezas con una pregunta así, vas a desaparecer, ¿no? Y otra cosa también muy preocupante es cuando haces una entrevista y lo único que estás haciendo es mantener el acceso con la fuente. Cuando te toca a alguien con mucho poder, yo creo que siempre hay que asumir que nunca más vas a volver a hablar con esa persona y va a ser una mucho mejor entrevista que llegar 5, 6 o 10 veces con la misma persona que te va a tener prácticamente comprada y controlada. Jorge, Cuéntame. En todo lo que estuviste hablando de confrontación, y creo que es un ejercicio muy saludable en el periodismo, pero ¿cuál es la línea que trazas vos personalmente de pasar de la confrontación o que pudiera llegar a ser activismo? ¿Cuándo defines eso? ¿Cuándo paras? ¿Cuándo sigues? ¿Cómo trabajas esa estrategia? Bueno, yo creo que me parece que es una pregunta muy válida, ¿no? Y una de las principales críticas que nos hacen inmediatamente es, no, es que tú no eres un periodista, tú eres un activista. Y yo creo y mi respuesta ha sido siempre, no soy un activista, yo soy sencillamente un periodista que hace preguntas. Eso es todo. Y si nos dejamos arrinconar y aceptar la definición de los que no les gusta el tipo de periodismo que hacemos, creo que es algo sumamente peligroso. Pero hay ciertos momentos en los que estamos obligados a tomar partido. De nuevo, si esto lo escuchan los profesores de periodismo en toda América Latina en estos momentos, van a decir, no es cierto. Si tomamos partido, estamos dejando a un lado nuestra promesa de ser objetivos y neutrales. Y yo creo que hay 6 áreas en las que debemos tomar partido y debemos de pasar de reportar a la confrontación. Los había mencionado, es en casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos y de dictaduras. En esos momentos
estamos obligados a tomar partido. Y muchos de ustedes, conozco a muchos de ustedes, han decidido tomar partido en contra de gobiernos autoritarios, en contra de dictadores, en contra de dictaduras, en los momentos más difíciles. Y saben perfectamente que si en ese momento no tomaban partido, no ser activistas, si en ese momento no tomaban partido en contra del poder, no estaban haciendo bien su trabajo. Y creo que los grandes ejemplos que tenemos, por ejemplo, en el periodismo estadounidense, de periodistas que han tomado partido, demuestran que ese es el camino a seguir. Edward R. Murrow, en el caso de toda esta persecución del senador McCarthy, el mismo Walter Cronkite durante la guerra de Vietnam, o el Washington Post recientemente en sus reportajes de investigación en contra de la Iglesia Católica, son formas de tomar partido frente al poder. Hola Jorge, muchas gracias por estar aquí. Solange Sosa de South Florida Media Network, completamente en la web. No somos dinosaurios. Una pregunta, ¿me puedes dar tu opinión sobre los riesgos de polarización y qué papel juegan los medios sociales, en tu opinión? Explícame un poco lo de polarización, ¿a qué te refieres? Me refiero a que los medios últimamente tienen una agenda, o es una cosa o una otra. Hablaste un poco sobre cómo los medios no debemos empatizar, especialmente cuando se tratan de cosas de racismo o de algo que está claramente equivocado. Tenemos que explicar nuestra posición. Los medios sociales dan una ventana no solamente a los periodistas, pero también a personas particulares que hacen bombas acerca de un tema sobre un lado, y pasa igualmente en cualquier tema, especialmente político. Entonces, me pregunto, ¿cuál es tu opinión cuando sucede eso? A ver, lo más importante, y aquí regresamos a la primera palabrota, que es la cuestión de la verdad. La gente nos sigue, igual en la televisión, que en la prensa escrita, que en las redes sociales, sencillamente porque te creen. Yo tengo mis propios meteorólogos aquí. Vivo en el sur de la Florida y nos llegan los huracanes todos los años. Y yo he escogido a 2 meteorólogos que sigo todo el tiempo, John Morales y Albert Martínez, y al Centro Nacional de Huracanes, porque ellos me van a decir si me tengo que ir de mi casa o no y sacar a mi familia. O sea, yo les creo a ellos. Y creo que eso es exactamente lo mismo que ocurre en los medios tradicionales y en las redes. Ustedes tienen periodistas a los que todas las mañanas se levantan, agarran el teléfono y ven en Twitter, en Facebook o en Instagram a qué periodistas esa mañana han decidido creerle y a quiénes no. Y creo que esto me parece sigue siendo fundamental. Yo llevo más de 30 años en el noticiero y quiero creer, de verdad quiero creer, que la gente cree las cosas que yo les digo. Pero entonces, un poco regresando a tu pregunta, bueno, entonces, ¿qué soy yo? Porque en el noticiero no me atrevo a dar mi opinión y mis jefes me correrían al primer día si yo en la mitad del noticiero les digo que Trump ha hecho comentarios racistas. Esa no es mi labor en el noticiero. Pero creo que la gente es sumamente inteligente para entender que todos tenemos un punto de vista, todos tenemos prejuicios, todos tenemos ideas. Y si yo soy claro con la audiencia de cuál es mi labor, en este caso como comentarista o analista, pero si voy a hacer el noticiero como conductor o como anchor, y cuando hago mis comentarios en libros o en columnas o en artículos o en programas de opinión, eso es otro. La gente entiende perfectamente si tú les dices y eres transparente con ellos en ese sentido. Jorge, soy Pedro Rivero Jordán, director general del diario El Deber en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El mío es un país del que poco o cuando menos no lo suficientemente se habla en escenarios como este de la CIP o en el concierto internacional. No obstante que el señor Evo Morales, al que no recuerdo, no puedo precisar si ya entrevistaste antes o intentaste hacerlo. 6 minutos y se paró de la entrevista y se fue. Bueno, esa es una costumbre muy ya acentuada en él en sus actitudes cuando es cuestionado. ¿Cuántos años lleva en el poder? Ya 14. Bueno, yo creo que el periodismo en y Bolivia está implorando ahora para que le concedan 5 años más y termine de construir su extraordinaria obra. Entonces, Jorge, pues yo también me permito extenderte una
invitación, para después del 20 de octubre, que es cuando en Bolivia se celebran las elecciones generales, y cuando falta que el Tribunal Supremo Electoral simplemente anticipe los resultados que van a dar ganador de repente por mayoría abrumadora al señor Evo Morales. Pero te puedo parar ahí un momentito. Te toca a ti, les toca a ustedes, los bolivianos, hacer exactamente ese trabajo. Yo entiendo y agradezco las invitaciones y me encantaría ir a todos estos lugares. Y entiendo también que a veces es quizás más fácil para nosotros hacerlo porque tenemos esa cierta protección. Y es cierto, vivir en los Estados Unidos me ha dado, no tenemos guardaespaldas, yo ando en bicicleta, voy al supermercado solo y no me pasa absolutamente nada. Si hiciéramos lo mismo en otros países, quizás en el tuyo, o en Nicaragua, o en Cuba, o en Venezuela sería otro. Pero ese trabajo de cuestionar al poder y de evitar el abuso, claramente 14 años son muchos años para cualquier persona en el poder. Entonces, es el trabajo de ustedes, los periodistas bolivianos, de enfrentarse a alguien que ha abusado ya de su poder, claramente. Soy absolutamente consciente de eso y no pretendo de ninguna manera hacerte el encargo de que me hagas la tarea, pero sí te pido, por el prestigio profesional que tienes y por el impacto del medio en el que trabajas a nivel continental, que tengas la mirada puesta para lo que ocurre el 20 de octubre. Y lo mismo le recomiendo acá a todos los amigos de la CIP, porque el señor Evo Morales está siguiendo exactamente el mismo libreto de otros maestros de la dictadura en el continente, como es el señor Maduro y como es el señor Ortega, y por supuesto con los dictados de la isla. Listo, gracias, te lo agradezco. Creo que nos quedan un par de minutos más. ¿Sí? Una más. Fernán Saguié, de La Nación de Buenos Aires. El presidente Trump ataca a medios consagrados de la prensa norteamericana a diario por su periodismo profesional y riguroso. Los acusa de enemigos del pueblo y de corruptos. ¿Está la prensa norteamericana organizándose en manera solidaria con esos medios para procurar detener esa estrategia tan propia de los dictadores latinoamericanos? Yo hace poco escribí que después de cubrir más de 30 años América Latina y dictadores en América Latina, eso me había preparado muy bien para cubrir a Donald Trump. Yo creo, sin embargo, que sigo creyendo que las instituciones estadounidenses se van a sostener, sigo creyendo que el sistema en los Estados Unidos funciona, sigo creyendo que la libertad de expresión en los Estados Unidos funciona y algo muy interesante, a pesar del enfrentamiento con Trump que he tenido yo y que han tenido decenas de periodistas, hoy me voy a mi casa y no me va a pasar nada. Y eso creo que significa, o por lo menos quiero seguir creyendo, que el sistema en los Estados Unidos funciona, que la libertad de expresión en los Estados Unidos se sigue respetando. Y nos estamos enfrentando ante un presidente como nunca antes, un presidente increíblemente mentiroso, un presidente que ha hecho comentarios sexistas espantosos en contra de las mujeres, un presidente que ha hecho terribles comentarios racistas, y un presidente a quien se está investigando en estos momentos para ver si abusó o no de su poder. Pero sigo creyendo que el sistema en los Estados Unidos funciona. Es algo que no se puede decir en Cuba, o que no se puede decir en Nicaragua, o que no se puede decir en Venezuela, o quizás no se puede decir en muchos otros países, pero sigo creyendo que el sistema en los Estados Unidos de alguna forma funciona. Podemos hablar abiertamente aquí contra Donald Trump y no nos va a pasar absolutamente nada. Así, ahora, que nos estamos coordinando los medios de comunicación, no veo una coordinación, pero lo que yo sí veo es grandes medios de comunicación, el New York Times, el Washington Post, CNN, NBC, ABC, Univision, Telemundo, todos reportando de una forma consistente cuáles son las mentiras que todos los días dice el presidente de los Estados Unidos. Y algo que quiero volver a insistir, que nosotros en los medios de comunicación en español denunciamos desde un principio. Dijimos, hey, cuidado, este es un candidato que ha hecho comentarios racistas. No le van a hacer caso y no le hicieron caso. Gracias. ¿Hay una última pregunta? Sí. Con esto terminamos. Buenas tardes. Soy Rodrigo Arenas de Guatemala. Escuché en tu presentación haces mucho énfasis al tema de las redes sociales y mucho énfasis también a que un periodista debe cuestionar y su trabajo es cuestionar
y ser transparente y exigir transparencia. Mi pregunta a ti es, si un periodista, su posición es cuestionar en las redes sociales, ser abierto, ser transparente, no debe de esperar lo mismo de su audiencia y no debe de respetar esa misma cuestionamiento. Te lo pregunto porque yo te he cuestionado a ti y te he criticado en redes sociales y me bloqueaste. Entonces considero que ahí no estás siendo tú justo en tu posición de que tú quieres cuestionar y que te respondan, pero no te gusta responder. Y te agradezco muchísimo la pregunta. Yo creo que uno de los grandes placeres de las redes sociales es poder bloquear a alguien, ¿no? Y no, de verdad, ahora podemos conversar y no sé exactamente en qué condiciones se dio el bloqueo. Yo suelo bloquear todos los días a muchas personas y además lo hago con gusto y lo hago generalmente cuando siento que hay agresiones personales o insultos. Es cuando yo lo hago. Y creo que yo tengo el derecho de escoger a quién escucho y a quién no. Pero obviamente leo todas las críticas. Ahora, haciendo un paréntesis, creo sinceramente que yo no tendría mi trabajo en televisión si no tuviera presencia en las redes sociales. Es esa la importancia. Y no sé exactamente, ahorita podemos conversar y me dices cuál fue tu crítica, o me puedes decir la crítica, aquí yo no tengo ningún problema. No, de verdad, no hay problema. Pero creo que todos tenemos el derecho de manejar nuestras redes como mejor lo sintamos. Te la digo aquí para que Sí, adelante, porque no hubo insulto. Yo critiqué mucho la entrevista que le hiciste a Andrés Manuel López Obrador apoyándolo cuando era candidato. Te felicito por la de Maduro y obviamente la de Trump, pero la que le hiciste a Andrés Manuel, que saliste a caminar con él a la calle, y yo la critiqué mucho porque yo creo que Andrés Manuel es un dictador en potencia. Entonces me llamó mucho la atención que ahí no fuiste tan contrapoder como lo has sido con otros candidatos. Entiendo que eres mexicano y que tienes tu corazón y etcétera. Y entonces de ahí como que de alguna manera y de ahí hubieron también posiciones totalmente distintas tuyas hacia el gobierno en Guatemala. Entonces me llamó la atención, te cuestioné, te critiqué y obviamente, pero nunca te insulté, jamás. Sí, bueno, y obviamente tendría que verlo. Sí, de verdad, yo creo que si es una cuestión es una cuestión de contenido, yo no tengo absolutamente ningún problema. Y en la entrevista con López Obrador, esa entrevista a la que tú te refieres, a él tampoco le gustó. Es una entrevista donde yo lo cuestiono a él, donde él no se atreve a llamarle dictador a Nicolás Maduro, por ejemplo, donde después de tener posiciones muy fuertes en contra de Trump, no las hace. Pero nada, respeto tu punto de vista y te lo agradezco. Ahora sí, ya, muchísimas gracias. Creo que ya vamos colgados. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Te agradezco, a ti también. Aló. Muchísimas. Hola. Muchísimas gracias, Jorge. Ahora me bloquearon a mí. Te tuvimos en Los Cabos, ahora en Miami, y espero que para las próximas siempre accedas, como siempre lo haces, para nuestras invitaciones. Un gran placer siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ahora sí, la rifa del auto. Les recuerdo que en Charleston tuvimos un huracán y la sala estuvo llena siempre. Acá no tenemos huracán y estuvimos siempre en la sala, así que muchas gracias a todos por estar siempre aquí en la sala. Ahora sí, hacemos justicia. Sigan bloqueando nomás. Nos tomamos 15 minutos para acomodar la mesa y empezar a aprobar los